Mi esposo y yo vivimos juntos durante 30 años. Incluso al morir, me agarró la muñeca con todas las fuerzas que le quedaban. Si hay otra vida, por favor, dale la oportunidad que me salvó de ese atolladero a tu hermana menor. Déjame pasar mi vida con ella, para siempre. Las lágrimas me nublaron la vista. Ahogué un temblor, de acuerdo. Una fresca brisa primaveral barría las baldosas verde musgo mientras contemplaba al frágil joven arrodillado ante el alto umbral. Esta vez pagaré el vínculo que nunca se completó. La nieve aún persistía entre las grietas del pavimento de piedra. Carámbanos colgaban de los aleros, a punto de caer. Viejas escenas resurgieron. Me sobresalté como si despertara de un largo sueño, había regresado 30 años atrás. De repente un paje cercano regañó con voz estridente. «Mendigo asqueroso. ¿De dónde saliste? Piérdete». Corrí hacia la puerta principal. Allí un joven delgado, vestido con un abrigo desgastado, yacía postrado en los escalones, con una figura frágil y lastimosa. Mi esposo de mi vida pasada, el hombre que convivió en armonía conmigo durante 3 décadas, era Ta Chang-wai a los 19 años. Las manos que una vez escribieron brillantes versos de prosa ahora estaban pálidas hasta el punto de parecer azuladas por el viento frío, casi translúcidas. En mi recuerdo esas manos débiles y marchitas se apretaron de repente alrededor de mi muñeca. Entre las cortinas impregnadas de olor a medicina, las lágrimas brillaban en sus ojos apagados y nublados. «Esposa mía, si hay otra vida, por favor, dale la oportunidad de salvarme de ese pantano a tu hermana menor, Wan Qing. Déjame pasar toda la vida con ella». Un crujido frágil se escuchó en una rama seca bajo el alero, despertándome sobresaltado. El frío en mi pecho aún no se había disipado. El frío de las túnicas matutinas de aquel año aún parecía persistir en mi palma. Se oyeron pasos suaves detrás de mí. Mi hermanastra Lin Wan Qing se acercaba con su doncella. El mechón de begonia en su cabello se mecía ligeramente a cada paso. «Hermana mayor». Hizo una pausa, con un toque de confusión en sus ojos brillantes. «¿No ibas al templo Nube Blanca a pedir bendiciones? ¿Por qué no fuiste?» Apreté la palma de la mano, clavando las uñas en la vieja cicatriz que traía de mi vida anterior. El último suspiro de Ta Chang-wai pareció rozar mi oído una vez más. Incluso después de 30 años viviendo como respetuosos desconocidos, seguía siendo un anhelo incontenible. Me tranquilicé y miré a la chica que tenía delante, rasgos radiantes, ojos inocentes, gentil y encantadora. «Wan Qing». Mi voz era áspera al hablar. «Ya no voy. Acabo de oír a un pequeño gorrión herido llorando afuera. Ve a echar un vistazo». Sus ojos almendrados se iluminaron al instante. Se levantó la falda y se alejó a saltos. Retrocedí y me escondí tras una columna del pasillo, lo justo para ver con claridad todo lo que sucedía afuera. Mi hermana mayor me engañó. No hay ningún gorrión adorable, solo un mendigo. «Ah. No te acerques demasiado». Entonces la voz de mis recuerdos resonó joven, sobresaltada. «Señorita, por favor, no me malinterprete. Soy estudiante y estoy aquí para los exámenes. Solo terminé así porque me robaron el dinero del viaje. Aquí están mis documentos de identidad. El sello oficial aún está en ellos». Ta Chang-wai recuperó su ficha de examen, la que siempre llevaba consigo, y se la entregó a Lin Wan Qing con sumo cuidado, como si ofreciera un tesoro preciado. Lin Wan Qing arrugó la nariz y bajó la mirada. Al ver la clasificación escrita en la ficha, sus ojos almendrados se iluminaron de alegría. «Bien, ya que eres un erudito, te ayudaré esta vez. Que alguien traiga algo de comer para este caballero». «Sí, segunda señorita». La criada que estaba detrás de ella hizo una reverencia y se apresuró a irse. El cuerpo de Ta Chang-wai se puso rígido. Sus labios se separaron varias veces, pero no salió ninguna palabra. Podía adivinar la lucha en su corazón. En tan desesperada situación, necesitaba un poco de plata para aguantar hasta los exámenes de primavera. Pero como erudito, orgulloso y recto, ¿cómo podía rebajarse y pedir algo? En mi vida pasada, admirando su talento, no solo le regalé en secreto 20 cuentos de plata, sino que también resolví discretamente los obstáculos que me plantearon aquellos candidatos aristocráticos en la capital.
Mi hermana menor, radiante e inocente, nunca comprendió las dificultades que había soportado Ta Chang-wai. Para ella, ofrecerle un poco de comida en un momento de desesperación ya era un gran acto de benevolencia. Al observar al joven nervioso y sin dinero, de pie en la puerta principal, un leve dolor me oprimió el pecho. Solo espero que en esta vida, el vínculo que anhela finalmente se complete. 2 meses después, el día en que se publicaron los resultados, el paje que fue a revisar la lista corrió de vuelta a la residencia del ministro, gritando de emoción. «Felicidades, segunda señorita. El caballero al que ayudó falleció». Mi media hermana corrió hacia mí, me agarró del brazo y me lo sacudió con entusiasmo. «Hermana mayor, Ta Chang-wai tiene mucho talento. ¿Crees que tenga posibilidades de quedar entre los 3 primeros?» Mirándola a sus brillantes ojos almendrados, asentí suavemente. Quizás. En mi vida pasada, gracias a su potente caligrafía regular, tan firme que perforaba el papel, y a su distintivo ensayo político, atrajo la atención del emperador. Su Majestad le otorgó personalmente el título de erudito de 3er rango. Para corresponder a la bondad que le había mostrado, el día de su regreso glorioso, acudió personalmente a la residencia para proponerme matrimonio. En aquel entonces, yo era la estimada hija mayor de la familia del ministro, mientras que un erudito de 3er rango solo aparecía cada 3 años. Mis padres nunca habían tenido en alta estima a Ta Chang-wai, quien provenía de una familia humilde. Pero como le había cogido cariño, les rogué y lloré hasta que accedieron a regañadientes. Después de nuestro matrimonio, aprovechando la influencia y la red de contactos de la casa ministerial, lo ayudé a consolidarse en la corte, lo que permitió que su carrera avanzara sin contratiempos. Gestioné la residencia interior con un orden perfecto para que nunca tuviera que preocuparse por nada. Pero por mucho que me sacrificara por él, nada se comparaba con el lugar que ocupaba una hermana menor a la que jamás podría amar. Yo era la mujer más talentosa de la capital, conocida en todas partes, pero cada vez que lo miraba, mi hermana menor se sentía más complacida consigo misma. Hermana mayor, ese día pretendías adelantarte, pero al final conocí a Ta Chang-wai primero. Debió ser un destino dispuesto por el cielo. Si viene a proponerme matrimonio solo para saldar una deuda que me salvó la vida, ¿crees que debería aceptar? Mi hermana menor se sonrojó ante su propia especulación. La flor de begonia en su sien tembló suavemente al inclinar la cabeza, haciéndola parecer aún más vivaz y encantadora. Hermana, esto te concierne a toda tu vida. No puedo decidir por ti. Aunque ostentaba el título de hija de un ministro, la baja cuna de su madre significaba que si se casaba con un noble, en el mejor de los casos se convertiría en concubina. Si deseaba ser la esposa principal, tendría que casarse con alguien de baja cuna. En mi vida pasada, se casó con un erudito de bajo rango y origen humilde. Su posición oficial no era alta, pero la amó solo a ella toda su vida. Aún así, ella lo despreciaba por inútil, sumiendo la casa de su esposo en un caos constante. Ahora que había encontrado un Ta Chang-wai mucho más excepcional que antes, seguramente debía estar satisfecha. Hizo un puchero entre enfurruñado y poniéndome a prueba. Hermana mayor, no me digas que también te gusta Ta Chang-wai. Al ver la sospecha y la vigilancia en sus ojos, mi expresión se tranquilizó. No te preocupes. En esta vida jamás me casaré con Ta Chang-wai. Sorprendida por mi disgusto, se aferró a mi brazo y me instó. Lo siento, hermana mayor, fue mi culpa. No te enfades, por favor. Siempre eres el más generoso. Retiré la mano y saludé suavemente. Estoy cansado. Regresaré primero. Pronto llegó el día de la ceremonia de bienvenida. Tal como mi hermana menor esperaba, Ta Chang-wai llegó acompañado de una casamentera para proponerle matrimonio. Hizo una profunda reverencia a mi padre y declaró solemnemente: Ministro Lin, su segunda hija me ayudó cuando me moría de hambre y estaba desesperado. Ahora pido su mano como mi esposa principal. Solicito humildemente su consentimiento. Mi padre asintió con satisfacción. Mi hermana menor había estado escondida tras un biombo en la sala de recepción, escuchando a escondidas. En cuanto supo que el matrimonio había sido aprobado, corrió a presumirlo delante de mí. Hermana mayor, Ta Chang-wai sí que sabe lo que es la gratitud. Voy a ser la esposa del candidato mejor clasificado. Tú también debes esforzarte más.
Dejé el libro, ladeé la cabeza ligeramente y la miré con una leve perplejidad en los ojos. Wanin, quien quedó primero esta vez, no es Ta Chang-wai. Me temo que el título de esposa de un erudito de primer rango aún no es algo que puedas reclamar. Su rostro palideció al instante. Había asumido que su padre había aceptado tan fácilmente solo porque Ta Chang-wai se había convertido en el erudito más destacado. Debo haberme equivocado. Entonces la esposa de un erudito de segundo o tercer rango estaría bien. No, esas tampoco. Quedó 10º en el examen de palacio. Aún así, tiene bastante talento. En mi vida anterior, con mi discreto apoyo, Ta Chang-wai podía dedicarse exclusivamente a sus estudios, sin ninguna preocupación mundana. Pero en esta vida, sin la plata que le proporcionaba en secreto, y bajo la opresión de los candidatos aristócratas, sus manos se habían entumecido de frío, la congelación era tan profunda que la piel casi no se recomponía. Sin los trazos precisos y firmes de su caligrafía en letra pequeña que una vez le otorgaron méritos adicionales, el puesto de erudito de tercer rango se le escapó. Mi hermana menor murmuró un imposible con incredulidad, se levantó la falda y salió corriendo. Lan y yo, las criadas que me atendían, soltamos un bufido de disgusto. Mi señora siempre trata a la segunda señorita con demasiada amabilidad. Dada su posición, que se le permita casarse con Ta Chang-wai como su legítima esposa ya es una gran bendición. Sí, más que suficiente. Si no, ¿por qué habría accedido papá tan rápido? Por desgracia, mi hermana menor siempre ha sido orgullosa y testaruda. Temo que vuelva a armar un escándalo, como hizo en nuestra vida pasada. Negué con la cabeza levemente sin querer darle vueltas. La promesa que le hice a Ta Chang-wai antes de morir se ha cumplido. He fortalecido el vínculo entre él y mi hermana menor. En cuanto a lo que viene después, eso les corresponde a ellos mismos. Pensé que haría lo mismo en mi vida pasada, amenazando a todos con morirse de hambre. Pero esta vez eligió algo mucho más extremo. Se escapó a escondidas de la mansión para encontrarse con un joven señor frívolo. Pensó que se casaría con un miembro de una familia poderosa como esposa principal. En cambio, se convirtió en una simple diversión pasajera. Su sueño se hizo añicos y su virtud casi fue arrebatada. Dentro del salón ancestral Lin, se arrodilló ante las tablas ancestrales, llorando hasta que sus ojos se enrojecieron. Padre, madre, he cometido un error, pero ustedes me llevaron a esto. Si pudiera casarme con una familia noble como la hermana mayor, no habría tenido que arriesgarme buscando un lugar al que pertenecer. El látigo en la mano del ministro Lin le golpeó la espalda con fuerza. Miserable. Desvergonzada, y ahora nos echas toda la culpa. Niñera Lu. Nunca debí haberme ablandado y haberte entregado a esta niña. Mira lo que has criado. Los padres que aman a sus hijos deben pensar en su futuro. Hace años mi padre planeó que Lin Banqin fuera considerada hija de mi madre. Como hija reconocida de la esposa principal de la casa del ministro, podría haber conseguido un matrimonio digno y respetable. Pero la niñera Lu temía perder el favor de su hija si no la acompañaba constantemente. Lloró y suplicó sin cesar, insistiendo en conservar Banqin para ella. Ahora conoce el arrepentimiento. Pero ya es demasiado tarde. La niñera Lu se desplomó a los pies de su padre, sollozando tan fuerte que se le mezclaron las lágrimas con los mocos. Maestro. Es todo culpa mía. Por favor, por el bien de su madre biológica, perdone a la segunda jovencita esta vez. La mirada de mi madre ardía de ira. Lo que Lin Banqin arruinó no fue solo su propia reputación, sino que también arrastró a todas las hijas de la casa del ministro por el lodo. Niñera Lu, a Banqin solo le quedan dos caminos: morir para preservar su virtud, o raparse la cabeza y hacerse monja. No. Padre. Madre. No quiero morir. Sigo siendo puro. Ta Chang-wai tiene una deuda con mi hermana, seguro que se casará conmigo. En ese momento, Ta Chang-wai se había convertido en su último salvavidas. La niñera Lu se inclinó repetidamente hasta que se le amorató la frente, mientras las lágrimas caían sin cesar. Señora. Banqin aún es joven e ingenua. Por favor, dale otra oportunidad. Los ojos de mi madre se enrojecieron. Nani Lu, te compadeces de tu hija, ¿y qué hay del matrimonio de mi hija, Banqin? Siendo hija legítima de la casa del ministro,
debería haberme casado con alguien de la nobleza y haberme convertido en dueña de una gran propiedad. Pero debido al escándalo de Lim Banqin, aunque quisiera casarme con alguien de rango inferior, ya no tenía derecho a elegir. Solo podía esperar a que otros vinieran a nuestra casa y me inspeccionaran como mercancía. La expresión de su padre se endureció lentamente. Pasara lo que pasara, ambas eran sus hijas. Pero una hija legítima y una hija de concubina eran dos mundos completamente diferentes. Justo cuando mi padre estaba a punto de ordenarles que se llevaran a Banquín, un paje irrumpió. Maestro, el general Heu ha llegado para proponerle matrimonio. Ante el anuncio del sirviente, los ojos de mi hermana menor se iluminaron al instante. Padre. Madre. ¿Lo oíste, verdad? Conocí al general Heu una vez, debió de quedar cautivado por mí. La niñera lo intervino con entusiasmo, encantada. Su forma de criar a Banquín era evidente, los hombres se dejan seducir fácilmente por chicas ingenuas y vivaces como ella. Mi padre, sin embargo, solo frunció el ceño. Como ministro del reino, no se dejaría engañar por esas dos insensatas. El general Heu era un comandante de renombre que se había ganado sus méritos en el campo de batalla. Incluso en su estado puro, Banquín podría no haber llamado su atención. Y mucho menos ahora, cuando su escándalo ya era conocido en toda la capital. Mi padre ordenó a Lim Banquín y a la niñera Lu que permanecieran arrodilladas en el salón ancestral, y luego nos llevó a mi madre y a mí al salón principal para recibir al invitado. Lim Banquín asintió en apariencia, pero temiendo que le robaran el matrimonio, le susurró a la niñera Lu que bloqueara a los sirvientes, mientras se escabullía disimuladamente por una ventana. En el salón de recepciones, mi padre y mi madre hablaban con el general Heu. Me escondí silenciosamente tras un biombo, escuchando en silencio. En esta vida, ni en la anterior, nunca supe mucho del general Heu. Solo sabía que provenía de orígenes humildes, poseía un temperamento feroz y había librado innumerables batallas. Ahora era un comandante de confianza, muy apreciado por el emperador. En mi vida pasada, nunca se casó. Algunos decían que le indiferenciaban las mujeres, otros susurraban que desde hacía tiempo albergaba sentimientos por alguien a quien jamás podría alcanzar. Mis pensamientos errantes fueron interrumpidos abruptamente por su voz profunda y firme. Ministro Lin, señora Lin, admiro mucho a la joven Lin Bani. Hoy vengo a proponerle matrimonio formalmente. Espero que me concedan este deseo. Ni siquiera había terminado de asimilar sus palabras cuando una joven de rostro pálido y frenético abrió de golpe la puerta principal. General Heu. ¿Se habrá equivocado de nombre? Seguramente con quien desea casarse soy yo, Lim Banquín, ¿no? Heu Changyuan se giró para mirarla, y un aura asesina, fría y sofocante, brotó de él al instante. Estoy lejos de ser ciega, segundo Mississippi. No digas tonterías. Aterrada por su presencia, Lim Banquín tembló violentamente, pero aún así se obligó a discutir una última vez. No. No lo creo. ¿Por qué elegirías a alguien tan rígido y correcto como Lim Bani en lugar de a mí, alguien vivaz, enérgico y mucho más encantador? Porque la mirada de Heu Changyuan se agudizó como una cuchilla, su voz gélida. No vales ni un pelo de ella. La rechazó sin miramientos, sin dejarle espacio para aferrarse. Temiendo que dijera algo inapropiado, mi padre ordenó rápidamente a los sirvientes que la sacaran a rastras. Mientras la apartaban, sus ojos se llenaban de furia y reticencia. Tras la partida del general Heu, mi madre se volvió hacia mí. Hija, ¿qué opinas del general? Que venga a proponer matrimonio en un momento así, a pesar de la presión, demuestra que es valiente y responsable. Sus padres fallecieron hace mucho tiempo, no tiene parientes complicados. Si te casas con él, vivirás en paz. Desde que crecí muchos me han propuesto matrimonio, pero los rechacé a todos cortésmente. Pero las circunstancias eran diferentes ahora. Tras el escándalo de Lim Banquín, el general Heu era la mejor opción disponible, y la verdad es que las condiciones que ofreció me conmovieron. Como no quería que mi madre se preocupara más por mi matrimonio, apreté los labios y susurré, «Madre, estoy dispuesta a casarme con él». La madre se animó al instante asintiendo repetidamente. «Bien, bien, bien. Empezaré a preparar tu dote inmediatamente. Debes casarte con brillantez y honor». «Gracias, madre».
En mi vida pasada, mi madre nunca tuvo en alta estima a Ta Chen-wei, pero temiendo que sufriera después del matrimonio, aún así me preparó 64 cofres de dote. Con esa generosa dote, Ta Chen-wei logró ascender con paso firme, avanzando con paso firme en su carrera oficial. Pero Heu Chen-yuan había construido su propia y sólida base con sus propias manos. Como su esposa, nunca enfrentaría dificultades. Mi compromiso con Heu Chen-yuan causó un gran revuelo en toda la capital. Nadie esperaba que yo, cuya reputación casi había sido arruinada por culpa de Lin Banqin, me convertiría en la futura dueña de las propiedades del general. Las casas de té y las tabernas bullían de chismes, afirmando que el general Heu me admiraba desde hacía mucho tiempo, razón por la cual salió a defenderme cuando los rumores arreciaban. Mientras Lan y yo repasábamos los rumores, me senté bajo la ventana, bordando la faja roja de novia para el día de mi boda. Mi señora, la lista de precios de la novia del general Heu es enorme. ¿Cree que gastó toda su fortuna por usted? Siempre me había sentido distante de Heu Chen-yuan. Pero cuando vi la lista, tesoros excepcionales de principio a fin, cada artículo cuidadosamente seleccionado, me conmovió profundamente. Cualesquiera que fueran sus razones para casarse conmigo, solo por su sinceridad, estaba dispuesta a ocuparme de la casa con todo mi corazón, para que él nunca tuviera ninguna carga. Tras la formalización de mi matrimonio, Lin Banqin contactó de inmediato a Ta Chen-yue. Por el bien de sus antiguos lazos, Ta Chen-yue finalmente accedió a casarse con ella. Pero la familia Ta era extremadamente pobre. Una madre anciana y enferma permanecía en cama todo el año, y no había ni una sola pieza respetable de dote que él pudiera ofrecer. El asunto dejó a Lin Banqin profundamente insatisfecha, pero no tuvo más remedio que tragarse su resentimiento y aceptarlo. Quizás por rivalidad, eligió deliberadamente el mismo día de mi boda para celebrar la suya. Pronto llegó el día de mi matrimonio. Mientras las matronas y doncellas me ayudaban a vestirme, Lin Banqin, con un vestido de novia rojo brillante, abrió la puerta de repente. «Váyanse todos. Tengo algo que decirle a mi hermana mayor a solas». Lan y yo nos pusimos frente a mí de inmediato, sin mostrarle la menor cortesía. «Señorita, esta sirvienta no puede obedecerla». La señora me ordenó permanecer al lado de la señorita mayor en todo momento. El rostro de Lin Banqin se sonrojó de ira, con los ojos encendidos. «Hermana mayor, incluso estos humildes sirvientes se atreven a desafiarme, su señora. Permíteme darles una lección hoy a estos insolentes, para que no avergüencen a la casa de nuestro ministro una vez que entres en la propiedad del general». En el momento en que levantó la mano para abofetearnos a Lan y a mí, extendí la mano y la agarré por la muñeca. «Mi querida hermana, mis sirvientes no están a tu disposición para que los disciplines. Ya casi es la hora propicia. Deberías volver rápido y terminar de prepararte». Entonces curvé ligeramente los labios y añadí con voz suave y fría. «Y un consejo, deja de leer esas novelas sobre intercambio de novias. No soy tan tonta como para dejar que me robes el matrimonio. Acompaña a la segunda señorita de vuelta». La anciana matrona respondió de inmediato, agarrando a Lin Banqin y sacándola. Lin Banqin se quedó paralizada, con los ojos abiertos por la sorpresa, olvidándose incluso de forcejear. Nunca esperó que revelara sus secretos con tanta facilidad. Porque de hecho se había entretenido intercambiando papeles conmigo, acercándose a Heu Chen-yuan en el momento crucial y forzando el matrimonio, convirtiendo el arroz en arroz cocido. Incluso si la confusión saliera a la luz, por el bien de la reputación, tanto los herederos del general como la casa del ministro se verían obligados a contener su ira. Al fin y al cabo, en las novelas que le gustaban, tales planes siempre triunfaban fácilmente. Por desgracia para ella, ni siquiera había dado el primer paso cuando yo ya la había descubierto. Sus hermosos cálculos se dispersaron como el humo. Al final solo pudo sentarse a regañadientes en una pequeña y sencilla silla de manos para 2 porteadores. En cuanto a mí, me subieron con cuidado a una gran silla de manos nupcial para 8 porteadores, con mi vestido brillante con flores de seda bordadas. Mi dote se extendía interminablemente detrás de mí, tan larga que los transeúntes me miraban con los ojos como platos. La niñera Liu juntó todas sus monedas y se aferró a la pierna del ministro Lin mientras lloraba, reuniendo apenas 8 humildes cofres para la dote, para salvar un poco las apariencias. Ta Chen-wei vestía su túnica roja de novio, pero su rostro no reflejaba alegría.
Levantó la mirada hacia el palanquín nupcial de la hija mayor del ministro, que desaparecía en la distancia. Un dolor extraño y familiar lo invadió como si la voz en el palanquín le perteneciera. La madrina, al verlo aturdido, le recordó rápidamente: Maestro Ta, la novia ya ha sido traída a casa. Es hora de regresar para los ritos nupciales. Ta Chengwei lanzó una última mirada fija hacia mi procesión que doblaba por otra calle, luego montó a caballo y se fue. Mi sedán se balanceó por el camino hasta que finalmente se detuvo ante la finca del general. Esperé a que me ofrecieran la seda roja ceremonial para sostener mi mano, pero en lugar de eso, el telón se levantó y no había cinta de seda, solo una mano callosa y firme extendiéndose hacia la mía. Fue él quien me sostuvo la mano durante todo el proceso. Fue él quien estuvo a mi lado durante la ceremonia. Él fue quien, con rectitud y franqueza, me tomó por esposa. Sentada en el lecho nupcial, tapizada con brocado de fénix, me sentía nerviosa, preguntándome cómo debería enfrentarme a Heu Chenyuan más tarde. No supe cuánto tiempo había pasado cuando finalmente se oyeron pasos afuera. El velo rojo de novia se levantó. El hombre frente a mí sostenía la balanza ritual de bronce, con una mirada dulce pero contenida, mirándome como si apenas se atreviera a respirar. Esposa, es hora de beber el vino nupcial. Este comandante que antes había aniquilado enemigos con una crueldad decisiva, ahora tartamudeaba como un niño torpe tropezando con cada palabra. Si sus soldados lo vieran así, probablemente se reirían durante un mes entero. Siempre había desconfiado de Heu Chenyuan, pero al verlo tan adorablemente nervioso, la tensión en mi corazón se disipó. Coloqué suavemente mi mano sobre su fuerte brazo, sintiendo cómo temblaban sus músculos superiores. Luego levanté la cabeza y apreté ligeramente mis labios rojos como la cereza contra los suyos. Heu Chenyuan se congeló al instante y todo su cuerpo se convirtió en piedra. Una gota de sudor frío le corría por la sien, le resbalaba por la mejilla y le caía por la barbilla. Esposa, no quiero dormir en el estudio ni en el suelo. Quiero ser marido y mujer de verdad contigo. Su pulgar áspero rozó mis labios, rozando apenas el rubor restante con tanta cautela que parecía que temía que me hiciera añicos con solo tocarlo. De acuerdo. El momento en que elegí casarme con Heu Chenyuan fue también el momento en que estuve lista para confiarle mi corazón y a mí misma. Esposa, gracias. El tambor de la quinta vigilia nocturna sonó afuera, la luz de las velas titilaba suavemente. Heu Chenyuan me abrazó con una mirada tierna y reverente, como si memorizara cada línea de mi rostro. Incluso ahora, sentía como si estuviera soñando. Nunca imaginó que un día podría abrazar la begonia más exquisita de la capital. Dormí profundamente, despertándome débilmente solo cuando el sol ya estaba alto. Lan y yo entramos para atenderme sin poder contener la risa de principio a fin. Sentía todo el cuerpo flácido y dolorido. El más mínimo movimiento me dolía por completo. Pensando en cómo Heu Chenyuan se contuvo con tanto cuidado anoche, ya he terminado así. Si un día realmente se descontrola, si realmente lucha esa batalla con todas sus fuerzas, ¿sería capaz de resistirlo? Y su cuerpo, esa fuerza sólida y esculpida que cualquiera envidiaría. Solo pensarlo me enrojeció de nuevo. Después de almorzar, Heu Chenyuan regresó de la corte. Mi esposa se siente incómoda en cualquier lugar. Quizás porque el vínculo entre nosotros se ha profundizado, esa incomodidad que una vez sintió se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una calidez suave y natural. Pero en el instante en que recordé cómo este mismo hombre me había limpiado en silencio antes de dejarme dormir anoche, mi cara se puso tan roja que sentí vapor subiendo directo a mi cabeza. Aparté la mirada y susurré: estoy bien. Heu Chenyuan se inclinó y me levantó con cuidado colocándome de nuevo en la cama. Esposa mía, perdóname. No pude controlar mi fuerza. Esta noche sin duda seré más gentil. En cuanto dijo esta noche, todo mi cuerpo se puso rojo. Me daba tanta vergüenza que quería esconderme bajo la colcha y desaparecer. Pero no había olvidado la pregunta que me pesaba en el corazón. Levanté la mano y la presioné ligeramente contra el pecho para detenerlo. Esposo mío, ¿por qué te casaste conmigo? Apenas había terminado de hablar cuando Heu Chenyuan levantó la cabeza de repente. Sus largas pestañas negras como la tinta temblaron 2 veces, una fina capa de niebla empañó sus ojos. Esposa mía, así que me olvidaste por completo.
Parpadeé atónita. Entonces comprendí lo que quería decir. Antes de casarnos, lo había conocido. Pero no lo recordaba en absoluto. Al ver la confusión en mis ojos, la tristeza en su rostro se acentuó, como si mi olvido le hubiera atravesado el corazón. Apoyó la frente en mi hombro y su cálido aliento me rozó el cuello. Su voz grave sonó como si le arrancaran del pecho. Esposa mía, ¿aún recuerdas al joven soldado que conociste en la prefectura de Xi'an? Acababa de salir de entre un montón de cadáveres. Mi cuerpo estaba cubierto de heridas, y todos los hermanos que lucharon a mi lado habían muerto en el campo de batalla. Realmente no tenía ganas de vivir. Y entonces apareciste. Como un rayo de luz que atravesó mi oscuridad. Me dijiste que era un guerrero de Dayu que merecía vivir más que nadie. Me diste suficiente plata para sobrevivir al periodo más sombrío de mi vida. Sus palabras desataron un recuerdo enterrado hace mucho tiempo. Ese año, regresé a mi hogar ancestral con mis padres. Mientras salía con Lan y yo a comprar pasteles de begonia, me encontré con un joven ensangrentado sentado al borde del camino. Al ver su armadura desgarrada, me dolió profundamente el corazón. Desde niño había admirado a quienes derramaban sangre por la patria. Al ver a ese joven soldado herido susurrar que quería seguir a sus hermanos al inframundo, no pude soportarlo. Temiendo que desperdiciara su vida, lo consolé con urgencia, diciéndole que siguiera viviendo. Le entregué toda la plata que llevaba sin dudarlo. Nunca imaginé que un momento de bondad en aquel entonces se convertiría algún día en el comienzo de un destino tan hermoso. Pero en mi vida pasada, Ta Cheng-Wai también se casó conmigo por una deuda de gratitud. Al final nos convertimos en una pareja unida solo por el resentimiento y el agotamiento. ¿Terminaríamos Heu Chen-Yuan y yo igual? Los primeros días de nuestro matrimonio transcurrieron en dulce y pacífica armonía. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la hora de regresar a mi hogar de soltera, el día que una recién casada visita a sus padres. Heu Chen-Yuan quería dejarles una buena impresión, así que ya tenía preparada una extravagante colección de regalos para la visita. El carruaje se detuvo a las puertas de la residencia del ministro. Padre y madre ya estaban esperando. Al ver cómo entraban cofre tras cofre, la madre brilló de orgullo y satisfacción. La niñera lo estaba cerca, retorciendo su pañuelo con tanta fuerza que casi se rasgaba, con los celos reflejados en su mirada. Heu Chen-Yuan y yo dimos un paso al frente para saludar a mis padres. Mi padre corrió inmediatamente a apoyarlo. No hay necesidad de tanta formalidad, yerno. El vino y la comida están listos, hoy debes quedarte a beber conmigo. No te preocupes, suegro. Heu Chen-Yuan sonrió con respeto y confianza. Beberé contigo hasta que te canses. Ja, 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 qué bien. Justo cuando estábamos a punto de entrar, la niñera lo gritó apresuradamente ansiosa. Señora, Guanyin y su esposo deben llegar pronto. ¿Podríamos esperarlos un poco? Niñera Lu, cada día te vuelves más descarada. Esos dos no valen la pena que el ministro del reino esté aquí esperando. Su padre la miró fríamente, se sacudió la manga y entró directamente. Los ojos de la niñera Lu se enrojecieron al instante, pero se mordió el labio con fuerza, sin atreverse a derramar una sola lágrima, temerosa de avergonzarse aún más delante de todos. Tras entrar en la residencia, Heu Chen-Yuan siguió a mi padre al estudio para hablar, mientras mi madre me arrastraba directamente a mi habitación. Hija, dime con sinceridad, ¿te trata bien Heu Chen-Yuan? Al ver la preocupación en sus ojos, le tomé la mano y le conté todo, nuestro encuentro de hace 5 años, cómo sobrevivió gracias a ese momento. Al terminar, mi madre asintió repetidamente con la alegría iluminando su rostro. Heu Chen-Yuan es sin duda alguien a quien puedes confiar tu vida. Por suerte no se extrañaron. Madre, quédate tranquila. Viviré feliz. Mamá piensa que la niñera Lu se veía terrible hoy. ¿Pasó algo entre tu hermana y Ta Cheng-Wai? Al mencionar a Lin Banqin y Ta Cheng-Wai, mamá frunció el ceño por costumbre. Si en aquel entonces, cuando Ta Cheng-Wai vino a proponerle matrimonio, Banqin hubiera asentido, ahora podría haber llevado una vida estable y tranquila. Tuvo una buena oportunidad, pero no supo aprovecharla. Al final, arruinó su propia reputación y te arrastró con ella. Ta Cheng-Wai solo aceptó casarse con ella por su antigua bondad, pero su corazón ya no es el mismo.
He oído que ni siquiera han consumado el matrimonio. La niñera Lu incluso le rogó a tu padre que lo presionara para que tratara mejor a Ban Qin. Pero ¿cómo podría un suegro obligar a un yerno a hacer algo así? Espera, hoy Ban Qin regresa a su hogar de soltera. Seguro que causará problemas. Mi madre apenas había terminado cuando la portera hizo una reverencia frente a mi puerta. Señora, la segunda señorita y el joven maestro Ta están discutiendo afuera. Mi madre y yo salimos apresuradamente. Allí estaba Lin Ban Qin, sollozando a gritos mientras señalaba acusadoramente a Ta Chengwei. Ta Chengwei. Hombre desalmado. Sabías que hoy volvía a casa de mi madre con mi hermana, y aún así preparaste regalos tan miserables. Me estás avergonzando a propósito, ¿verdad? Humillándome para tu propia satisfacción. Si hubiera sabido que eras tan inútil, no te habría alimentado entonces, te habría dejado morir de hambre en la calle. Y esa madre tuya enferma, no sirve para nada. Aún así, me da órdenes. ¿De qué es digna? Ta Chengwei nunca había llamado la atención del emperador. Recibió solo un puesto menor de 7º rango y pronto sería enviado a un condado remoto. Lin Ban Qin, criada en el lujo de la capital, jamás aceptaría una vida de pobreza en el desierto. Incapaz de aceptar seguirlo a un lugar tan desolado, armó esta escena en la puerta. Ta Chengwei estaba de pie junto a ella, con su desgastada túnica azul de erudito, las manos entrelazadas a la espalda, el rostro tenso y en silencio. Aunque la niñera Lu criticaba a su hija, nunca se atrevió a regañarla. Al fin y al cabo, si él no hubiera aceptado casarse con Ban Qin, su hija ahora estaría afeitándose la cabeza en un templo, aislándose del mundo. La niñera Lu instó a Ban Qin a entrar para dejar de deshonrarse públicamente. Pero Ban Qin se negó. En cambio, lloró aún más fuerte con una voz aguda y dolorosa, atrayendo cada vez a más espectadores. Mi madre les hizo una señal a las dos niñeras. Al comprenderlo de inmediato, se adelantaron sin decir palabra, agarraron a Ban Qin y la arrastraron a la fuerza hacia la residencia antes de que pudiera sembrar más caos. Estaba a punto de darme la vuelta y seguir a mi madre cuando, detrás de mí, Ta Chengwei me llamó de repente. Bani, ¿me prestas un momento para hablar? Últimamente tuve un sueño en el que estábamos. Silencio. Me di la vuelta interrumpiéndolo fríamente antes de que pudiera terminar. Al ver mi expresión tensa, la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa extraña e inquietante. La cicatriz en tu palma es de cuando te derramé medicina sin querer. Así que ese sueño fue real, ¿no? Mi cuñado, respondí con brusquedad, si tienes tiempo para soñar despierto, mejor que lo uses para cumplir con tus deberes como funcionario y esposo. Y una cosa más, deberías llamarme señora Heu. No supe cuándo apareció Heu Chenyuan, pero su fuerte brazo me rodeó la cintura, sujetándome con una sensación de seguridad que nunca antes había sentido. Ta Chengwei, un erudito desarmado, se encontraba ante un general que había salido de entre montañas de cadáveres. Había perdido el control en cuanto abrió la boca. El general Heu tiene razón. He sido irrespetuoso. Heu Chenyuan no le dedicó ni una sola mirada. Sujetándome con fuerza, se alejó a grandes zancadas, con paso firme, autoritario y protector. Tras ser arrastrada al interior, Lin Ban Qin seguía negándose a calmarse. Se arrodilló en el suelo, sollozando histéricamente. Padre, por favor, ayuda a Ta Chengwei a permanecer en la capital. Quiero quedarme contigo y con mi madre para servirte en tu vejez. Mi padre estaba tan furioso que estrelló la teca contra el suelo. Lin Ban Qin, uno debe saber dónde está su lugar. Ta Chengwei ya es el mejor resultado que podrías desear. No. Padre, lloró tan fuerte que apenas podía respirar. Ambas somos tus hijas, mano izquierda, mano derecha, tu propia sangre. ¿Por qué eres tan parcial? Si tu hermana te lo pidiera hoy, ¿habrías accedido, no? Eres hija de una concubina. ¿Qué derecho tienes a compararte con tu hermana mayor? Si te atreves a causar problemas otra vez, abandona la casa del ministro inmediatamente. Aceptar que se casara con Ta Chengwei ya fue la última concesión de mi padre. Ya no habría más indulgencia. Ta Chengwei estaba a su lado con expresión sombría, los puños apretados, la vergüenza y el arrepentimiento lo atravesaban como cuchillos. Solo en ese momento comprendió plenamente la magnitud de sus errores.
Tras salir de la residencia del ministro, tomé la iniciativa de contarle a Heu Chenyu y a todo el mundo que ya había vivido una vida. Por lo que dijo Ta Chengwei hoy, me di cuenta de que conservaba recuerdos de nuestra vida pasada. En lugar de esperar a que hablara primero y usarlo para interponerse entre Heu Chenyuan y yo, opté por hablar abiertamente y tomar las riendas de la situación. La reencarnación y el renacimiento son cosas que la mayoría consideraría absurdas. Pero como provenían de mí, Heu Chenyuan creyó cada palabra sin dudarlo. Me abrazó con fuerza como si temiera que si me soltaba, aunque fuera por un instante, desaparecería de este mundo. Esposa mía, perdóname. En mi vida anterior, llegué demasiado tarde. Por suerte, Ta Chengwei fue bastante ingenuo. Así que en esta vida, pude robarme un lugar a tu lado. Lo abracé con un nudo en la garganta y la voz ronca. Esposo mío, también debería agradecerte. Gracias por elegirme sin dudarlo. Después de esa noche de honestidad, el vínculo entre nosotros se hizo aún más profundo y fuerte. Solo una cosa me hizo sentirme divertida e impotente a la vez. Tras enterarse de que la cicatriz en mi palma fue causada por Ta Chengwei en nuestra vida pasada, Heu Chenyuan empezó a buscar todos los ungüentos imaginables para cicatrices, desesperado por borrarla. Como si mientras esa cicatriz permaneciera, el pasado entre yo y otro hombre aún pudiera persistir. Una vez que la cicatriz desapareció por completo, me diagnosticaron embarazo. Heu Chenyuan estaba rebosante de alegría, con el corazón desbordado por la expectativa de convertirse en padre. Pero justo en ese momento los bárbaros cruzaron la frontera, y el emperador emitió una orden urgente que le exigía abandonar el ejército de inmediato. Mientras preparaba sus pertenencias para la marcha, mi párpado derecho temblaba sin parar, llenándome de inquietud. Lo recordé con claridad, esto nunca había sucedido en mi vida anterior. Envié a Lanni a buscar un mapa y rastreé cuidadosamente la ubicación del conflicto. Entonces noté el nombre de un condado, uno demasiado familiar. Lo recordé. El incidente ocurrió en el condado donde Ta Chengwei estaba destinado. Una aguda intuición me invadió. Le dije a Heu Chenyuan apresuradamente. Mi esposo, si Ta Chengwei recuperara la memoria de su vida pasada, jamás aceptaría ser un simple magistrado de séptimo rango del condado. Sospecho que ha colaborado con invasores extranjeros y pretende traicionar a la nación. En mi vida pasada, con el apoyo incondicional de mi familia, Ta Chengwei fue favorecido por el emperador desde el principio. Ascendió rápidamente, llegando a ser un gran funcionario de primer rango. Pero en esta vida, no era más que un magistrado de condado de bajo rango, enviado a una remota ciudad fronteriza. La diferencia era demasiado grande. Ta Chengwei jamás aceptaría semejante destino, podría recurrir a medidas desesperadas. Gracias, esposa, por la advertencia. No te preocupes, no permitiré que triunfe. El día que Heu Chenyuan partió a la guerra, mi madre y yo nos quedamos un buen rato en lo alto de la torre de la ciudad, observando en silencio cómo su figura se perdía en la distancia. Hija, no te preocupes demasiado. Chenyuan es valiente y hábil. Seguramente regresará sano y salvo. Puse una mano sobre mi vientre a un plano, y asentí suavemente con la mirada firme. Por nuestro hijo y por mí, jamás permitirá que le pase nada. Los días sin él eran largos y atormentadores. Mi barriga crecía cada día. Sin embargo, las noticias del frente permanecieron en completo silencio. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la Nochevieja. Temiendo que me sintiera solo y herido, mis padres vinieron a la residencia del general para pasar las fiestas conmigo. Hija, hoy cociné todo lo que te gusta, ven a probarlo. Gracias, madre. Sonreí, pero una leve punzada de dolor me invadió el corazón. Una cálida comida familiar, donde solo faltaba la persona que más deseaba. Tenía poco apetito, pero por la tranquilidad de mis padres y la del niño, me obligué a comer unos bocados más. De repente van. Las puertas principales se abrieron de golpe desde afuera, y el estruendo sacudió todo el salón de fiestas. Los guardias ocultos que Heu Chenyuan dejó para protegerme aparecieron al instante, formando una barrera hermética ante mis padres y yo. Un hombre y una mujer entraron por la puerta. La mujer lucía una sonrisa triunfal, con una expresión desbordante de arrogancia. Padre, madre, hermana mayor, sorprendidos. Nos volvemos a encontrar tan pronto.
Solo que esta vez tendrán que mirarme. La fortuna cambia, y ahora por fin me toca levantarme. Levantó la barbilla con orgullo. Tu buena hija está aquí ahora gracias a ti, hermana. Si no hubieras desperdiciado la oportunidad de salvar a Ta Cheng-Wai ese día, nunca habría tenido la oportunidad de casarme con él. Creíste haber conseguido un marido ideal, pero al final, quien ríe último es el verdadero ganador. Lim Banqin me señaló, riendo tan desenfrenadamente que casi se tambalea, una risa aguda y estridente que te apuñalaba los oídos. Detrás de ella, Ta Cheng-Wai permanecía en silencio con la mirada oscura y pesada como una nube de tormenta, capaz de helar a cualquiera. Levantó las manos ligeramente y de inmediato alguien se adelantó por detrás, agarrando a Lim Banqin del brazo. Apenas había terminado de presumir cuando la sujetaron. Estalló de furia. «Sirvientes inmundos. ¿Quién les permitió tocarme? El nuevo emperador ha ascendido, mi esposo pronto se convertirá en el nuevo gran ministro y yo seré su esposa. Suéltenme de inmediato». Los guardias permanecieron impasibles, solo haciendo una reverencia respetuosa. «Perdónenos, señora. Estas son las órdenes del señor Ta». Sus palabras fueron como un rayo. Lim Banqin se quedó paralizado, mirando a Ta Cheng-Wai con incredulidad. Le enseñó los dientes con una fría sonrisa y se acercó a ella, levantando la mano y golpeándole el corazón en la cara una y otra vez. «Miserable. Si no me hubiera engañado tu falsa dulzura, jamás habría confundido cristales rotos con perlas. Mereces la muerte». Antes de que pudiera responder, Ta Cheng-Wai desenvainó su espada y se la clavó en el pecho. «Me equivoqué. Cheng-Wai. Me equivoqué». Ella jadeó, temblando. «No debí haberte insultado ni pisoteado tu orgullo. Por favor, dame otra oportunidad». Atrás quedó la mujer arrogante que se pavoneaba en las puertas días atrás. Ahora su voz temblaba, su rostro palidecía, la sangre se acumulaba bajo ella mientras suplicaba con tristeza por su vida. Pero Ta Cheng-Wai no sentía nada. La espada en su mano se hundía más. Sin embargo, su fría mirada no estaba fija en Lim Banqin, sino que se volvió bruscamente hacia mí. «Bunny. Lo siento. Me equivoqué. Solo después de casarme con Lim Banqin me di cuenta de lo buena que eras. ¿Volverías conmigo? No me importa que hayas estado con Heu Chen-Yuan. Mientras saques a ese niño maldito de tu vientre, perdonaré a toda tu familia». Lo miré fijamente con el corazón frío como el hierro. Sabía bien que la disculpa de Ta Cheng-Wai no nacía del arrepentimiento ni del amor. Fue solo después de casarse con la mujer que una vez codició con tanta obsesión que descubrió que su dulzura no era más que una cáscara vacía. Solo entonces miró hacia atrás y se dio cuenta de que la joya que había desechado había sido invaluable desde el principio. «Ta Cheng-Wai, ni siquiera muerto, volveré a ti». Mi mirada era firme, inquebrantable. Ante un hipócrita como él, jamás cedería ni un ápice. «Lim Bunny. ¿Qué veneno te ha dado Heu Chen-Yuan para que te obsesiones con él? Solo es un soldado rudo. ¿Qué tiene el que yo no tenga?» Su voz se tornó de celos. «Si insistes en ser terco, no me culpes por olvidar el pasado. Guardias. Arresten a estos traidores de inmediato». Pero entonces una voz potente y familiar resonó desde afuera de la puerta. «Tú eres el traidor. El que merece la muerte eres tú». Mi corazón dio un vuelco. Me giré bruscamente hacia la entrada. Mi esposo Heu Chen-Yuan corrió a mi lado con el polvo del camino pegado a él y la armadura aún puesta. «Esposa mía, perdóname por preocuparte». Ignoré el frío metal de su armadura y me arrojé a sus brazos, abrazándolo como si fuera mi mundo entero. «Estás a salvo. Eso es todo lo que me importa». Al otro lado del pasillo, Ta Cheng-Wai nos miraba fijamente con los ojos inyectados en sangre y una furia asesina inundando su rostro. En ese instante levantó la espada ensangrentada y se la clavó en el corazón. La sangre caía como una cascada carmesí. Todo había llegado a su fin. Resultó que, gracias a mi advertencia, Heu Chen-Yuan y el emperador habían urdido una estratagema. Una derrota fingida para atraer a la serpiente de su guarida. Ta Cheng-Wai y sus conspiradores cayeron en la trampa. Creyendo haber atravesado las defensas de la capital,
no se dieron cuenta de que Heu Chenyuan y una fuerza leal de soldados imperiales ya estaban en posición. Una emboscada desde dentro y desde fuera capturó a todos los traidores de un solo golpe. El precio de la ambición, la traición y la arrogancia ciega fue la aniquilación. Tras las consecuencias, el emperador finalmente expulsó de la corte a los traidores que llevaban tanto tiempo ocultos. Por sus méritos, Heu Chenyuan fue nombrado Gran General de la Guarnición del Norte. A mí se me concedió el título de Dama de Mérito de primer rango, glorioso por encima de todo. Los años transcurrieron tranquilamente mientras la paz regresaba. Al año siguiente di a luz a nuestro primer hijo. Heu Chenyuan lo adoraba, se parecía en 5 partes a mí, y lo habría llevado a la corte todos los días si hubiera podido. Me senté bajo la begonia en flor de nuestro patio, observándolos reír y jugar. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando una suave luz sobre mi rostro sonriente. En esta vida, caminar de la mano del hombre que amo. Tener un hogar tranquilo. Vivir una vida plena y plena. Sin duda, esa es la mayor bendición. Por suerte, esta vida terminó exactamente como lo deseaba. El fin.